Hola, ¿cómo están? Qué alegría de nuevo poder volvernos a encontrar. Estamos en la segunda parte de esta serie que hemos titulado Limpieza Profunda. Si por alguna razón tú no te has visto la primera parte de la serie que tratamos el domingo pasado, yo te invito a que vayas ahí donde estás viendo este video y busques la primera parte. De estas series es una de esas series que, aunque vamos a tratar de recapitular un poquito, es importante que puedas verla toda porque vamos a tratar el asunto alrededor del capítulo 5 del libro de Gálatas y vamos construyendo una charla sobre la otra. La semana pasada hablamos de la libertad en Cristo y hablábamos de todo este término de que esa libertad al final tiene que ver mucho con que ahora tenemos en Cristo, es decir, aquellos que hemos decidido ser seguidores de Jesús, tenemos la posibilidad de tomar decisiones, de trabajar en uno o en varios aspectos de nuestra vida que no estén bien. Llamamos que es como esa idea de que podemos permitir que Jesús tome el control de nuestra vida y hacer esa idea de limpieza, de una limpieza profunda, y uníamos ese término de limpieza profunda con la idea de sanidad. Por eso es importante que te puedas ver la charla de la semana pasada, porque todos estos términos, todo esto que estoy diciendo, pues obviamente lo desarrollamos en una manera mucho más extensa la semana pasada. Entonces, en ese sentido, hoy vamos a ir a la segunda parte porque lo de la semana pasada, este concepto de la libertad que ahora tenemos, de que Jesús es suficiente en términos de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, es suficiente para nuestra salvación, pero también el hecho de que seamos seguidores de Jesús nos da la posibilidad de tomar la decisión de seguir trabajando. Y básicamente yo hablaba que si tú no te consideras un seguidor de Jesús, es importante que puedas escuchar esta realidad para que puedas entender por qué es tan importante para tu vida poder acercarte realmente a Jesús y permitir que Él controle tu vida, entre en tu vida y que Él pueda hacer lo que Él quiere hacer con tu vida. De hecho, eso decíamos, no trabajar, y teníamos la opción de no permitir que Jesús como que fuera al fondo y limpiara todo. Tenemos la opción de no hacerlo, pero nos estamos perdiendo de lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, puede ser que para algunos de ustedes yo les esté dando nueva información, pero vamos a ir poco a poco y como les he dicho, hoy es la segunda de 4 partes, entonces tenemos la posibilidad de seguir profundizando en algunos temas que de pronto les queden por ahí como no tan claros. Creo que para la mayoría de nosotros la idea de Dios Padre es bastante común, esa idea de Dios Hijo en Jesús también, y aunque seguramente hemos oído y por nuestro contexto de una nación católica y todo este tipo de cosas, hemos oído la idea de Dios Espíritu Santo, la idea de la Trinidad, el concepto de la Trinidad, pero al mismo tiempo el Espíritu Santo puede ser ese Dios, porque es el mismo Dios en 3 personas, es toda esta idea de la Trinidad, que no necesariamente es sencilla, pero es Dios también, pero es del que a veces
menos información tenemos o más mala información poseemos. Es de lo que posiblemente más se ha tergiversado la realidad de lo que es. Pero por ahora para nosotros, y hoy vamos a hablar harto del Espíritu Santo, mucho del Espíritu Santo, en este momento es entender que esa libertad que Jesús logra para nosotros está íntimamente relacionada con lo que el Espíritu Santo hace y puede hacer en nuestra vida. Y de eso vamos a hablar. ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? En fin, todo este tipo de elementos van a estar ahí. Yo voy a utilizar, como les dije, es una de las ideas que pueden estar más tergiversadas. Entonces voy a utilizar varios acercamientos para entender un poco más esta idea de la obra del Espíritu Santo. Y si lo estamos hablando en términos de nuestra serie de limpieza profunda, lo tenemos que entender es como el Espíritu Santo con nosotros, a través de nosotros, va a ser nuestro compañero en esta limpieza profunda. Va a ser el que haga, el que logre, el que de alguna manera instrumente esta sanidad que hemos estado comparando con la idea de limpieza profunda, esa idea de sanidad, de heridas que podemos tener de nuestro pasado, por nuestra propia conducta, por lo que otros nos hicieron, por experiencias que vivimos, etcétera, etcétera, etcétera. Y de eso se trata. Y como les dije la semana pasada, esto es tan importante y puede llegar a ser tan profundo y tan transformador que apenas termine esta serie, o sea, en 3 semanas a partir de la fecha de cuando ustedes vean que este video se ha subido, que es este próximo domingo 23 de abril, vamos a tener, después de que terminemos segunda parte, tercera, cuarta, un grupo pequeño de corta duración que se va a reunir aquí en nuestra sede de Masuren los miércoles por la noche. 3 personas coordinando el grupo, liderando el grupo para ayudarnos en todo este proceso de limpieza profunda. Entonces, yo les quiero contar una historia. La historia es bien sencilla. Yo me operé mis ojos hace un par de años porque yo necesitaba gafas especialmente para ver de lejos. Los términos médicos de pronto me va a perder, pero bueno. Pero como ya tengo más de 45 años, un poquito más de 45 años, entonces la presbicia también ya había empezado. La presbicia es la incapacidad que uno empieza a desarrollar para ver lo que está cerquita. Entonces me hicieron una operación maravillosa. Me operaron el ojo derecho, que es mi ojo dominante para ver de lejos, y si ustedes no saben de esto, tampoco me pregunten a mí porque no sé, pregúntenselo a alguien que sepa de ojos, al optómetra, al oftalmólogo, en fin. Me operaron el ojo derecho para ver de lejos y veo maravillosamente bien de lejos. De hecho, casi que puedo decirles que veo mejor que la mayoría de gente de lejos. Quedé por encima del 20/20. Eso me dijo mi doctora. No sé si solamente fue por hacerme quedar bien o quedar ella bien con la operación. Y por el ojo izquierdo me hicieron alguna corrección para ver de cerca. Entonces yo tengo la maravillosa ventaja de poder ver bien de lejos y poder ver bien de cerca. Por ejemplo, el celular no tengo que alejarme demasiado. Pero una idea que se relaciona acá con la idea del Espíritu Santo es, por este ojo yo no veo de lejos prácticamente nada. O sea, más de 1 metro la cosa se pierde. Y por este ojo veo muy bien de lejos. Si ustedes quieren pensar en una de las formas de entender lo que es el Espíritu Santo en nosotros, con nosotros, es esto. Es yo puedo decidir andar viendo de lejos con mi ojo izquierdo y no voy a ver prácticamente nada. El Espíritu Santo viene a convertirse en esa herramienta, ayuda, regalo de Dios, en Dios en nosotros, que nos permite ver lo que solos sería imposible ver. No hay posibilidad de que yo vea lo que veo, lo que entiendo, lo que puedo llegar a experimentar. No hay posibilidad de que lo haga yo solo. Por eso es importantísimo no solamente la presencia del Espíritu Santo, que vamos a hablar, que básicamente es cuando confesamos ser seguidores de Jesús, el Espíritu Santo viene a vivir literalmente dentro de nosotros, en nosotros, a dirigir nuestra vida, pero podemos hacer esto. Y yo voy a explicar, podemos hacer esto. Podemos evitar que el Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer. Y de hecho, si es para ver de lejos y casi de cerca, yo podría vivir de alguna manera así. Pues, estoy diciendo, posiblemente, médicamente hablando, podría perder algún elemento. De hecho,
en el último examen que me hicieron para renovar el pase, me toca manejar con gafas porque, pues claro, a uno le hacen un examen cómo ves de lejos con el ojo derecho y cómo ves de lejos con el ojo izquierdo, y pues yo no pasé el examen del ojo izquierdo, entonces tengo que manejar con gafas, pero la idea es esto, como yo puedo evitar, pero es la realidad de lo que el Espíritu Santo me puede dar a mí, que es algo que nunca podríamos lograr absolutamente de esa manera. Y en ese sentido de ver, también me permite, y van a entender por qué hablo de esto, de escoger el camino correcto, de escoger el camino más conveniente, de escoger el camino en donde va a haber una limpieza profunda para mi vida, va a haber una sanidad para mi vida a través de la obra del Espíritu Santo. Como les he dicho, estamos trabajando sobre el capítulo 5 del libro de Gálatas, un libro que escribe el apóstol Pablo, en donde básicamente lo que está diciendo es Jesús es más que suficiente y no se necesita absolutamente nada más. Y está explicando cómo esa libertad que logra Jesús se termina personalizando mucho con la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y miren lo que ya dice en Gálatas 5:16, a ustedes les va a aparecer ahí en la pantalla. Dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Nosotros hemos tratado algo de estos términos, pero hoy los voy a tratar más profundamente. Esta idea de vivan por el Espíritu es absolutamente central. Aun si no queremos hablar desde el punto de vista de gramatical, esto es como un presente continuo, es vivan ahí, como caminen sobre ese camino. ¿Se acuerdan que les dije lo del camino y lo de poder ver claramente el camino? Caminen sobre ese camino, no se salgan de ahí. Es fundamental esa idea de que podamos vivir en la libertad. Por ende, está claro la idea de que podemos elegir no hacerlo. Y ahí está el problema. Ahí realmente está la tensión que debemos manejar, de que debemos permitir. Eso es parte de lo que nosotros nos corresponde. Dios está listo, pero necesita en el formato de caballerosidad, de libertad que Él nos ha permitido tener, necesita que nosotros le demos cabida y control a Él en nuestra vida. Que el Espíritu Santo guíe tu vida, que podamos vivir en esa libertad y que no sigamos, o sea, podemos seguir el camino del Espíritu Santo o el camino de nuestra naturaleza pecaminosa. Y voy a entrar un poco más en la naturaleza pecaminosa. Pero acá en este momento yo quiero personalizar un poco y como llevar a la realidad esta idea complicada de permitir que el Espíritu Santo controle nuestra vida, vivir en el Espíritu, es decir, que Él sea el guía que nos lleve, y que tú y yo seamos lo suficientemente, abiertos a seguir esa guía. Y miren lo que escribe un autor que me gusta mucho, se llama Francis Chan, y es un libro, el libro se llama El Dios Olvidado, y él dice esto: sinceramente creo que la mayoría de nosotros, está hablando específicamente a creyentes seguramente, dice, sinceramente creo que la mayoría de nosotros, aunque podríamos decir que queremos ser guiados por el Espíritu, en realidad estamos asustados de esa realidad. Sé que yo lo estoy, dice él mismo, porque uno piensa, ¿qué significaría eso? Y si el Espíritu Santo, le pide que renuncie a algo a lo que no está preparado para renunciar, y si Él le guía donde usted no quiere ir, y si Él dice que cambie de empleo, o si Él dice que se traslade, ¿está usted dispuesto a rendirse a Él sin importar dónde le lleve Él? Lo estoy yo. Y ahí estamos. Es si Dios nos ama, si Dios nos quiere, Dios es todopoderoso. Pero acá se está hablando de, ¿vas a permitir que el Espíritu Santo controle nuestra vida? Porque ahí en ese punto entra esta idea de mi naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa tiene varios aspectos. Uno, lo tratábamos la semana pasada, es que la naturaleza pecaminosa dice, necesitas a Jesús y algo más, ser bueno, cumplir algo, porque así simplemente no se puede. No, y lo que dice la Biblia, lo que afirma Pablo, y lo decíamos la semana pasada, es
no necesitamos sino a Jesús. Jesús ha hecho todo y es absolutamente suficiente para transformar nuestra vida. Él, al morir y resucitar, quitó el pecado, quitó la imposibilidad de que tú y yo vivamos la vida que Él quiere que nosotros vivamos. También la naturaleza pecaminosa, y lo hablamos un poco la semana pasada, es la posibilidad de elegir el pecado. Y lo hablábamos mucho, que el pecado es darle la espalda a Dios. O sea, Dios me dice algo y yo simplemente le doy la espalda, me doy la vuelta. No me importa lo que Dios dice. Y la naturaleza pecaminosa también está en ese sentido. En ese sentido está en la idea de seguir nuestros deseos naturales. Y creo que en esto no toca explicar mucho. Estuve oyendo una noticia que como que uno las oye, a veces se vuelve un paisaje, pero es terrible. La noticia ayer, en el noticiero dijeron, el 20% de nuestros niños reportan algún tipo de abuso sexual. Yo digo, estamos mal, estamos locos, de verdad, estamos pasando por un momento muy difícil de lo que a nuestros deseos nos están llevando. Yo quiero acá utilizar una historia pequeñita para ilustrar un poquito más lo de la naturaleza pecaminosa. Es una historia en términos de fábula, dos animales. Hay un sapo y hay un alacrán. En un momento empieza a llover muy fuerte, como los aguaceros que han caído estos días, y de alguna manera se forma como una islita, y en esa islita pequeña queda un alacrán y un sapo. El sapo no tiene problema con el agua, puede nadar, el alacrán no. Y entonces el alacrán le dice al sapo, llévame al otro lado, y el sapo le dice, no, yo no, ¿cómo te voy a llevar? Que te subas en mi espalda, tú me matas. Y el alacrán le dice, no, yo no te voy a matar, pero si te mato, me mato yo. No, pues sí, no, ahí empieza. El caso es que el alacrán convence al sapo. Y arrancan el alacrán encima del sapo y el sapo tranquilamente nadando al otro lado. Y cuando ya están llegando a la orilla, de pronto el sapo siente que el alacrán le entierra su aguijón. Y antes de morir, le alcanza a decir, pero ¿por qué lo hiciste? Ahora los dos vamos a morir. Y el alacrán le dice, lo siento, es mi naturaleza. Si algo se mueve bajo de mí, yo uso mi aguijón. No lo pude evitar. Nuestra naturaleza pecaminosa tiene que ver con eso que está dentro de cada uno de nosotros, de lo cual no les tengo que comprobar, que nos lleva normalmente a hacer lo que no está bien, lo que no nos conviene. Le damos la espalda a Dios de muchas maneras. Seguimos en Gálatas 5:17, el siguiente versículo dice, porque ésta desea lo que es contrario al espíritu, o sea, la naturaleza pecaminosa desea lo contrario. Por eso acá está muy clara esta idea de los caminos. Hay un camino que es donde me está guiando el Espíritu Santo, hay otro camino en donde mi naturaleza pecaminosa me quiere meter. Y acá sería chévere que no sé, que fuera un camino y de vez en cuando apareciera algo de que nos desvía. No, el problema es que hay innumerables veces en cada momento de nuestra vida en donde nuestra naturaleza pecaminosa básicamente está diciendo, por ahí no, por ahí no, por ahí no. Tú necesitas, tú deseas, tú te mereces, no confíes, no va a ser verdad, no te metas por ahí. Es una naturaleza pecaminosa que dice, no lo puedo evitar, no lo puedo evitar, por ahí deberíamos ir. Y dice, porque esta desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieran. Cuando decidimos mantener esta lucha de poderes, no vamos a tener la libertad que tenemos en Cristo. La libertad la obtenemos cuando decidimos, y ahora lo podemos hacer, lo que básicamente plantea Pablo es, antes no, sin Cristo no podíamos. El pecado controlaba nuestra vida. Ahora el pecado está presente, pero no controla nuestra vida. Y hay una lucha, definitivamente hay una lucha. Es sí, no, y yo sé que estas son malas imágenes del bueno y del malo no, pero básicamente hay una lucha, no, y tenemos que convencernos. Y esto es fuerte al mismo tiempo. No es posible caminar por dos caminos diferentes y vivir por el Espíritu. No es posible que tú camines por el camino que te guía el Espíritu y por el camino que te guía tu naturaleza pecaminosa y ser guiados por el Espíritu. El Espíritu no nos va a guiar por el camino de nuestra naturaleza pecaminosa. Yo recuerdo, entre las historias que les cuento, yo he subido al Nevado del Tolima 2 veces caminando. Bueno, no se puede de otra manera. Bueno, de pronto en helicóptero. Pero he ido caminando y el Nevado del Tolima, sobre todo la primera parte, tiene mucho, es como unas heces porque uno va subiendo y en esas heces
tienes que atravesar el mismo río, quebradita varias veces. Cuando uno atraviesa el río o la quebradita, los caminos no son muy claros. Y yo ahí siento como en la vida muchas veces los caminos no son muy claros, pero también me doy cuenta que los caminos no son claros porque yo hago esto y ya recordarán la ilustración que les acabo de dar. Yo hago esto y no voy a ver más lejos. Y miren lo que pasa en algo como el sólido, porque en algún momento tú puedes tomar dos caminos y de pronto la cosa no es tan terrible, pero en las cosas realmente importantes de la vida, como en el Nevado del Tolima subiendo, es que equivocarse de camino puede ser mortal, son equivocaciones mortales y en nuestra vida puede pasar eso. Yo me acuerdo que nosotros bromeábamos cuando estábamos en el seminario, bromas de teólogos, que un amigo decía que él iba a hacer una tesis que se llamara algo así como ¿cómo pecar sin ofender a Dios? No es posible, no puedes, no podemos caminar guiados por nuestra naturaleza pecaminosa y pretender que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. No es posible y creo que eso es importante, que esa idea no tome fuerza en tu vida. Y sí, hay que luchar. Acá Pablo lo dice, se oponen uno al otro. Hay una lucha feroz y yo sé que tú lo has vivido, entre lo que sabes que no te conviene, que no deberías hacer, y lo que sabes que Dios te está guiando a hacer, porque además, recuerden, estamos en la segunda parte de la serie. La 3 y la 4 básicamente es profundizar en este tema. La 3 es no es un camino. La 4 es cuál es ese camino. No podemos hacer lo que queremos si elegimos ir por el camino equivocado. Y acá en últimas, entre más alimentes un lado, más fuerza tendrá. Si alimentas más el seguir los deseos de la naturaleza pecaminosa, la próxima semana vamos a hablar de eso. Quédate acá para entender esto. Si alimentas más eso, cada vez va a ser más sencillo, más normal, más probable que tomes ese camino. Sí, para mí sería esto: tome el camino porque no estoy viendo claro, no estoy permitiendo que realmente el Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer. En cambio, si alimentas más el ser guiados por el Espíritu, el vivir en el Espíritu, el permitir que Él te ayude a hacer esa limpieza, que limpiemos juntos, va a ser cada vez igual más sencillo poderlo hacer. Pero ahora, yo quiero ser absolutamente práctico con esto. ¿Cómo se ve una vida controlada por el Espíritu? Y yo escribí acá unas cosas y pueden haber muchas más. Quiero empezar con 2 ejemplos de la Biblia. Hay uno, famoso apóstol Pedro. Antes de la crucifixión y la muerte y la resurrección de Jesús, aparece este Pedro, un pescador, me imagino un tipo fuerte, que le ha tocado luchar la vida físicamente en todo el sentido de la palabra, y que le preguntan, oye, ¿tú conoces a Jesús? ¿Tú andabas con él? Y él empieza, no, yo no lo conozco. Y a los 10 minutos unas mujeres le siguen diciendo, no, pero yo creo que tú andas, que no, que yo no soy. Y a la tercera vez ya, que no lo conozco, yo no tengo nada que ver con ese tipo. O sea, este Pedro que anduvo 3 años con Jesús, absolutamente acobardado porque lo estaban relacionando con Jesús. Pasamos un poco en la historia. Aparece este Pedro en una conversación con Jesús y vamos ahí al inicio de la iglesia y viene el Espíritu Santo a vivir sobre los apóstoles, y un poco después, en Hechos capítulo 2, aparece este mismo Pedro hablando ante miles de personas diciendo que Jesús es el Mesías, lo que le acarrearía los problemas más grandes de la vida, y hasta la tradición dice que muere crucificado al revés por ser seguidor de Jesús, por hablar de Jesús. Aparece este Pedro fuerte, este Pedro decidido, este Pedro tomando el camino difícil, en mucho el sentido de la palabra, pero un Pedro absolutamente transformado. ¿Por qué? No había pasado, no era que él ya había estudiado, nada. El Espíritu Santo había venido sobre él y había tomado el control sobre su vida y lo lleva a ese punto. También tenemos varios ejemplos del apóstol Pablo, el otro famoso del Nuevo Testamento, diciendo que iba a ir para un lado a predicar el Evangelio, a llevar el Evangelio, las buenas nuevas, y que el Espíritu Santo no lo deja ir y lo guía para el otro lado. A un Pablo que también habla que en sueños algo lo guía a hacer
esto o lo otro. Así se vive una vida controlada por el Espíritu Santo, una vida en donde en algún momento nuestra vida puede tomar completamente otro rumbo, pero también a veces en cosas más sencillas, algo así como, miren, yo escribí aquí algunas cosas y podrían ser muchas más y de pronto algunas mucho más sofisticadas de alguna manera, pero las quise poner como en el día a día, como el esposo que decide no dar un solo paso más hacia el adulterio, porque el Espíritu Santo lo está llevando para el otro lado, porque el Espíritu Santo está trabajando en su vida, o un joven que prefiere ser rechazado antes que ceder a la presión de su grupo de amigos para hacer o ser algo que sabe que no es bueno para él. O también una mamá que con un hijo pequeño de pronto elige la respuesta amorosa en un momento de tensión, porque el Espíritu Santo está controlando su mente, su corazón, aún sus palabras. Pero también una vida controlada por el Espíritu Santo eres tú cuando decides dedicar tiempo y aún dinero, por ejemplo, para servir a otros. Cuando tú que aceptas tener un problema con el alcohol, comienzas algún tipo de tratamiento porque has entendido que esa libertad en Cristo te ha llevado a darte cuenta que no es el camino, el mejor camino. O cuando tú te das cuenta que tienes las prioridades al revés en tu vida y comienzas a hacer algo para cambiarlas porque algo está pasando en tu vida. Y acá alguien dirá, pero ¿cómo se hace eso? Pues claro, tiene que ver con tu relación con Dios. Y una parte esencial de tu relación con Dios es la lectura de la Biblia. Y parte de cambiar las prioridades es eso, que ya no soy yo, sino a través de la palabra de Dios empiezo a darme cuenta cómo debería actuar y cómo el Espíritu Santo puede ayudarme a actuar. Y que de pronto sí, estoy luchando por actuar y no puedo, me tengo que dar cuenta que hay cosas en mi vida con las que tengo que trabajar, que tengo que sanar, que tengo que limpiar y que el Espíritu Santo está ahí para hacerlo contigo a través de ti y en ti. O tú que reconoces, y tiene que ver mucho con esto que acabo de decir, que reconoces que necesitas fortalecer tu fe y que los ambientes en que lo puedes hacer definitivamente se vuelven una prioridad para tu vida. Una vida controlada por el Espíritu es una vida que elige tomar el camino que el Espíritu Santo te está guiando. No todo el tiempo es lo mismo, no para todos es lo mismo. Claro, hay unos parámetros bíblicos y por eso la Biblia toma esa preeminencia en nuestra vida. Pero yo quiero terminar ya con esto, un par de minutos. Dice en Efesios 1:3, y tuve que citar a Pablo en otra carta, dice, en él también ustedes, hablando de Jesús, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. En el momento en que tú aceptas y dices, creo en Jesús, quiero ser un seguidor de Jesús, me arrepiento del tiempo y de las acciones que yo he llevado a cabo en mi vida cuando no reconocía a Jesús como mi Señor y Salvador. En ese momento el Espíritu Santo viene a morar en ti y Él empieza a orar mucho en la medida en que tú se lo permitas. Pero, y hay una claro, siempre hay un pero ¿sabes qué? Tú puedes callar al Espíritu Santo, tú puedes ignorar al Espíritu Santo, tú puedes evitar al Espíritu Santo. Podemos irnos de ese proceso de limpieza profunda que Él inició en nuestra vida. Podemos taparnos el ojo derecho y tomar el camino, el otro camino en donde nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva. Podemos seguir alimentando esa naturaleza pecaminosa con nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestras conductas. ¿O sabes qué? ¿O no? ¿O no? Puedes no hacerlo. Esa es la libertad. Esa era la primera charla. El Espíritu Santo quiere hacer todo esto. Tú puedes evitarlo o no, porque ahora tienes la libertad. ¿Sabes qué? ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo realmente puede tomar control de nuestra vida. Tú necesitas que el Espíritu Santo lo haga. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a hacerlo? Si estás dispuesta, ¿sabe qué? Es de la manera más fácil. No toca saberse una clave secreta. La única clave secreta se llama orar y decírselo con el corazón y empezar a caminar en ese camino. Él te va a guiar. Tú no tienes que saber todo. Él te va a guiar paso a paso.
¿Qué tal si terminamos orando en este sentido en el que he terminado este mensaje? Señor, te ruego que el Espíritu Santo tome el control de mi vida. Señor, yo sé que hay áreas en donde podría decir que tú estás controlando mi vida, pero también hay áreas en las que sé que no. Hay cosas que ni siquiera sé que cómo deberían ser, pero te pido que me guíes, te pido que me pongas personas, te pido que me pongas la intencionalidad para buscar exactamente cuál es el camino. Señor, de pronto hay otras que sí sé exactamente qué toca hacer, pero dudo, me da susto, siento que no puedo. Señor, ayúdame, dame fortaleza. De pronto también ponme personas al lado. Señor, te pido que mi fe pueda seguir creciendo, que tu palabra se convierta en esa guía, en esa fortaleza, en esa luz, que me guía en el camino, Señor, y que pueda sentir realmente el Espíritu Santo influenciando las decisiones de mi vida. Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, no solamente en términos de la salvación por primera vez, aunque si lo has hecho, le doy gracias a Dios por eso, sino en términos de permitir que Él entre a tu vida a hacer una limpieza profunda. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.